Muy buenas tardes, queridos alumnos. Dios les bendiga. Gusto en saludarles. Bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de Evangelios Sinópticos. Estamos en el abordaje de este primer conjunto de material que integra el Nuevo Testamento y lo estamos abordando en el orden en que aparecen nuestras listas canónicas, pero que evidentemente no están en el orden en que fueron escritos los textos bíblicos, pero seguimos este orden de cómo están escritos los libros en nuestras listas canónicas. Bueno, vamos a continuar con la clase que quedamos ayer y estamos hablando, acuérdense, de este tema de cómo el evangelio en singular termina siendo evangelios en plural. ¿Cómo se hace esta transición? ¿Cómo es que llegamos a este punto de considerar que ahora la verdad de Jesús está expuesta en cuatro ópticas, cuatro miradas, que como dije, no reflejan a un ser distinto, sino más bien reflejan el mismo ser, que es Jesucristo, y el evento que éste tiene? Bueno, tenemos entonces tres secciones que vamos a abordar. La primera es cuáles fueron los lugares, los contextos en los que se empieza a dar, donde se empieza a desarrollar el texto bíblico, eh, el tema de la proclamación del Evangelio, las formas o los géneros que utilizaron los autores, decir, bueno, ¿cómo le hago para escribir esto? ¿Verdad? Y finalmente, ¿cómo se da esta transición del Evangelio en cada comunidad donde se escribe? ¿Verdad? Cada autor bíblico tiene una comunidad a la que le escribe. No es que había una iglesia universal, sino que cada uno que formaba su propio grupo bajo los recuerdos de Jesús, se fue desarrollando este evangelio. Bueno, vamos a ver el primero en los lugares donde nace el evangelio, ¿verdad? Donde esta buena noticia de la cual hemos hablado, esta noticia que tiene que ver con ah, el personaje que en un principio anuncia que el reino de Dios se había acercado y ahora se sabe que el reino de Dios es Él. ¿Vale? Entonces hay que proclamar a Jesús desde la perspectiva del reino de Dios. Bueno, ¿cómo se da este fenómeno? Es que es muy interesante. Primero vamos a dividir este primer apartado en tres subapartados. El primero tiene que ver que todo nace con creer, ¿no? Y ustedes saben que creer, pues es la acción de fijar algo, de entender algo, sin tener pruebas ni siquiera, sin siquiera verlo, ¿verdad? Entonces, la fe va a representar este punto en el cual sin quererlo, ¿verdad? Sin quererlo, va a desarrollar la, la fe, ¿verdad? Va a desarrollar la fe.
Luego entonces, queridos alumnos, uno dice, bueno, el Evangelio nace desde algo que no se había visto, porque como dije, las comunidades cristianas no conocieron a Jesús, por lo tanto, esto implicaba una novedad. ¿Cómo es que incluso muchas personas están muriendo por la fe de Jesús sin que lo hubieran conocido? Solo es que abrazaron la creencia de que Él era el Hijo de Dios, que había muerto y que había resucitado. Así que lo primero tiene que basarse en la fe, en este creer sin pruebas del Hijo de Dios. Evangelio, según dijimos al comienzo, implica una interpretación particular de los acontecimientos, una opción favorable, la de la fe. ¿Cómo se interpretaron esos hechos? ¿Cómo interpretaron que el carpintero de Galilea terminara muerto de una forma tan ignominiosa como lo fue la muerte de cruz? Entonces lo empiezan a creer y empiezan a establecer los principios de la fe. Dicho de otro modo, el juicio de valor positivo sobre el acontecimiento, que no es el acontecimiento, recuerden que es Cristo, y su expresión en términos de buena noticia emanan de la fe, surgen de la fe. Las comunidades cristianas, los distintos grupos, hombres, mujeres, recuerden que muchos de ellos no eran personas preparadas, no eran personas con título, que habían ido a la escuela de Jerusalén, que a veces se habían sentado a estudiar con insignes rabís. No, eran personas comunes corrientes, muchos de ellos sin saber leer ni escribir, gente pobre, gente que estaba más preocupada por llegar a fin de mes, pero aún así aceptan a Cristo y establecen el principio de la fe como buena noticia. Y fue en este sentido donde la fe va a preceder el Evangelio. Antes de que el Evangelio se proclamara, hermano, estaba la fe de hombres y mujeres. Esta fe que, como dije, pues representaba cosas que sin haberlas visto, sin haberlas escuchado, las creyeron tanto que hoy nosotros imitamos esta fe. ¿Cuántos de nosotros conocimos a Jesús? Nadie. ¿Cuántos de nosotros escuchamos a Jesús? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, hemos creído en Él de una manera tan especial, tan única, que damos la vida por el Señor Jesucristo, ¿me entendés? Entonces, hoy nosotros reflejamos también esta fe de la cual surge el principio del Evangelio. Por lo tanto, es en la fe la que en la noticia de un acontecimiento, cuando se medita, cuando se apropia, se descubre que es algo bueno, ¿verdad? Y fue este motor que impulsó a distintos grupos de personas a ir por todos lados proclamando esta fe. Así que lo que ocurrió con Jesús de Nazaret, en una serie de acontecimientos históricos, la fe reconoce la intervención de Dios. ¿Qué es un evento histórico respecto de Jesús? Su nacimiento. O sea, Jesús nació, más allá de que haya sido concebido por el Espíritu Santo. Jesús nació, tuvo un proceso de crecimiento natural, ¿verdad? En el vientre de María, empezando por una célula, empezando por la división de la célula, en 2, 4, 6, 8, 16, etcétera, que estuvo conectado a un cordón umbilical, que al momento del parto aprendió a respirar, ¿no? Empezó a llorar, tuvo que ser amamantado por María e hizo popó, ¿no? Hizo popó. Ese es un evento histórico, como nacen todos los bebés, ¿verdad? Jesús no fue la excepción. Jesús fue un chico común y corriente, ¿verdad? Que comía, corría, bebía, seguro tenía buen humor, era muy listo. Ese es un acontecimiento histórico. ¿Dónde nació Jesús? ¿Quiénes fueron sus familias, sus primitos, sus tíos, sus abuelos, ¿verdad? Sus amiguitos del barrio, con los que salía a jugar
entiendo que no fútbol, pero que salía a jugar. Es ese evento que cualquier persona común y corriente vive, ¿verdad? Y que en los primeros años de vida de Jesús a nadie le llamó la atención, a nadie. Al menos no los llama la atención hasta mucho tiempo después. Entonces, estos acontecimientos históricos, las comunidades cristianas empezaron a reconocer que todos fueron gracias a la intervención divina. O sea, Dios fue quien envió a Jesús de manera sobrenatural, concebido por el Espíritu Santo. Fue Dios quien le proporcionó una familia a Jesús, fue Dios quien eh, le dio el privilegio de ser llamado hijo de él, fue Dios quien lo planificó todo, ¿verdad? Eso nos lo va a decir Pedro en el primer discurso en Jerusalén después de la muerte de Jesús. Dios lo planificó todo. Entonces, de ahí nace de creer en Dios como el artífice de todo este plan de salvación. Y entonces nos hacemos una pregunta. ¿Podemos identificar cuáles fueron en la vida de las comunidades primitivas los lugares de apropiación y de penetración en el sentido del acontecimiento? Es decir, Jesús muere, ¿verdad? Y muere en un acto histórico. O sea, muere bajo el régimen de una forma establecida por un imperio que existió, que fue el Imperio Romano, pero después el Señor Jesús asciende a los cielos y no está más, ¿no es cierto? Entonces ahora las comunidades cristianas que empiezan a predicar a gente que no conoció al Señor, hay un evento, ¿viste? Un fenómeno en donde las primeras comunidades cristianas se empiezan a apropiar sobre Jesús, empiezan a hacerle sentido a Jesús y sobre todo empiezan a reflexionar profundamente el acontecimiento, es decir, desde el nacimiento de Jesús, desde su niñez, desde su bautismo, desde su vida pública, desde sus milagros, desde sus palabras y, por supuesto, desde su muerte y su resurrección. Empiezan a reflexionar impresionantemente, hermano. Creo que es lo que nos hace falta como iglesia hoy en día. La iglesia de hoy, ¿verdad? Nos hace falta penetrar en el misterio de Dios, penetrar en el acontecimiento de Jesús. Todo lo queremos ya servido, todo lo queremos digerido, queremos que haya buenos sermones, buenos predicadores, pero sacamos de la ecuación nuestra propia responsabilidad como miembros de iglesia de reconocer que también nosotros tenemos que eh, identificar la fuerza de la fe que hay en nosotros para creer en Jesucristo como Hijo de Dios. Bueno, esta pregunta tiene respuesta y la vamos a responder de la siguiente manera. Recuerde que este subapartado estamos viendo que primero es la fe, primero hay que creer y luego esta buena noticia tiene efectos, tiene, diríamos, consecuencias. Y lo primero es lo más sorprendente, fíjense, ¿verdad? Es lo más sorprendente. Este primer punto que vamos a ver para nosotros no nos sorprende nada, 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 nada. No nos llama la atención y me parece que no lo podemos aquilatar correctamente si no entendemos lo que sucedía en el primer siglo, que tiene que ver con la actividad litúrgica. ¿Qué es lo que usted hace, hermanos, cuando va a la iglesia, al templo? ¿Qué es lo que hace y qué es lo que quiere hacer? Bueno, hacemos adorar a Dios, adorar a nuestro Señor Jesucristo y queremos darles el honor, la gloria, el poder y la majestad. Por eso
es que antes de iniciar la prédica hay un momento de alabanza, de adoración. Exaltamos al Padre, exaltamos al Hijo, ¿verdad? Le damos la gloria a Jesucristo, lo llamamos Dios, nos rendimos ante Él, le adoramos, nos postramos ante sus pies, lo proclamamos como Señor y Dios, lo proclamamos como nuestro Salvador, lo proclamamos como nuestro sumo sacerdote y le cantamos alabanzas y levantamos las manos hacia Él y lloramos ante su presencia. Esto es normal, diríamos. Esto es lo que nosotros hacemos cada sábado, cada vez que vamos a un programa de iglesia o incluso en casa, ¿viste? También o en cualquier lugar donde nosotros cantemos, estamos adorando a Jesucristo y lo proclamamos con como nuestro Señor y Salvador, porque Él es Dios. Ahora, para las comunidades primitivas, queridos alumnos, esto era nuevo, esto era nuevísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que las comunidades cristianas le empezaron a cantar a Jesús, le empezaron a adorar a Jesús. Esto fue una revolución impresionante. ¿Por qué? Porque los judíos creían, según el mandamiento, que no se tenía que adorar a nadie más que a Yahvé. Quien hiciera lo contrario estaría en pecado de idolatría. Entonces, la adoración solamente se reconoce al Padre, a Adonai, a Elohim, Shaddai, ¿verdad? Al Señor. Pero cuando las comunidades cristianas se juntan y empiezan a reflexionar eso, dicen, paren, paren un poco. Jesús también es Dios. Por lo tanto, merece la alabanza, merece el reconocimiento. Y entonces surge este canto cristológico que aparece en Filipenses, que como ya expliqué en una clase, no tiene que ver con que Pablo lo haya compuesto, sino era un canto que las comunidades cristianas en esta penetración del misterio, en esta apropiación del acontecimiento, empezaron a considerar. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cuál es lo nuevo? Pues lo nuevo primero es que no podrían haberlo hecho porque la ley era clara. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él. ¿Verdad? Oye, oh Israel, el Jehová, Jehová el Señor, Jehová uno es. O sea, solo es Yahvé. ¿Me entendés? Entonces, empezar a adorar a Jesús y diciendo, hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que estando en las alturas de los cielos, ¿no? Y despojándose de eso, vaciándose de eso, no tuvo problema para venir a la tierra y hacerse uno como nosotros. Y fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, es Yahvé, es Dios. Fíjense que le están dando este carácter divino. Un Dios, no iba a decir, no es un Dios, es el Dios que creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿cuál es lo segundo novedoso de esta acción litúrgica de alabanza y de honor a Jesucristo? Pues es como si usted, permítame la comparación, solamente para que ustedes vean la importancia que tiene este evento. Como si nosotros hoy nos dijeran, eh, che, ¿viste el tarefero, ese chico que va a tarefear allí la hierba en la chacra? ¿Cuál? Ese que allá su papá se llama José y su mamá se llama María, que también José es el tarefero de don Pedro. Ah, sí, 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 tienen un hijo mayor, sí. Se llama Jesús. Ese, ¿viste? Sí, pasa por acá, siempre frente a mi casa. Pasa todo sucio, él, porque viene de hacer la changuita, viene de hacer, ir a carpir ahí en la chacra. Bueno, él es el Mesías, el siervo de Yahvé, el ungido de Dios. Pero vos estás loco, como ni ahí.
pero si él es un tarefero, mira su apariencia. Un Dios para nosotros es poderoso, es grandioso, hace un montón de milagros y demás. Bueno, resulta que este chico hacía milagros y se dijo ser el Hijo de Dios, pero vos sabés que fue a Buenos Aires y allá el gobierno, ¿viste? Lo mató, pero sus discípulos dicen que resucitó. Ah, mira vos. Y ahora lo están adorando como Dios. ¿Cómo? ¿Lo están adorando? ¿Le están cantando alabanzas a este chico que yo conocí y que era un chico común y corriente? Sí. Ahora lo exaltan como Dios y como Señor. ¿Se dan cuenta el impacto y la fuerza que tuvo esta acción que las comunidades cristianas hicieron respecto de la persona de Jesús? Interesante. Entonces se empieza a ver estos signos y confesiones de fe. La celebración litúrgica, es decir, que tiene que ver con las alabanzas, que tiene que ver con la oración, porque cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, él le dijo, ok, tienen que decir Padre nuestro, Padre. La oración era dirigida al Padre, pero tenía que hacerse en el nombre de Jesucristo. Entonces, la alabanza, la oración entre las comunidades cristianas proporcionaban la ocasión de proclamar y comprender mejor el sentido del acontecimiento y del misterio de Cristo. Porque ahora deja de verse como el carpintero, ese que andaba con viruta y con aserrín por todos lados, ¿verdad? Que vivía en un pueblito muy chiquitito. Y ahora se entiende como un plan de Dios. Se entiende como la intervención de Dios en el mundo a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, el siervo de Yahvé. Y entonces es en esos momentos cuando se adora a Jesús, cuando se ora a Jesús, ¿verdad? La fe se fortalece. La fe se hace mucho más grande. ¿Dónde estaba escrito eso? En ningún lado lo leyeron, en ningún lado, porque en el Antiguo Testamento no hablaba de Jesucristo. Así que fue la fe lo que fundamenta la verdad de Jesucristo. Por eso, el testimonio que encontramos por parte de Plinio el Joven a comienzos del siglo segundo, cuando le escribe al emperador Trajano, la carta décima, página 96 o punto 96, le escribió este historiador al emperador y le dijo, mi investigación ha probado que se reúnen en días fijos, hablando de los cristianos, en días fijos, nosotros interpretamos que son sábados, antes del amanecer, es decir, en la oscuridad, en la clandestinidad, para cantar himnos a Cristo como a un Dios. El testimonio extrabíblico de un historiador no cristiano le da la certeza y le da la fuerza necesaria para creer que esto es lo que hacían las comunidades cristianas. Cantaban himnos, alabanzas, como es el caso de Filipenses 2 del 5 al 11. Cantaban himnos, cantaban alabanzas a Cristo y lo hacían como si lo derivaran o lo dirigieran a un Dios, ¿no? Exaltaban la divinidad de Jesús. Por eso, hermanos, la celebración eucarística o acción de gracias, o lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor, en este acto peculiar, original, particular, que es maravillosísimo, creo que es el acto más sublime que nosotros los cristianos tenemos acceso en esta vida, mantenían viva la memoria de lo que Jesús había vivido, ¿verdad? ¿Qué es lo que empezaron a recordar las comunidades cristianas? Insisto, todavía nada estaba escrito. El Señor en la última cena nos contaron los discípulos que Él había tomado pan, que lo alzó al cielo, lo bendijo, lo partió y se lo dio a todos y les dijo, coman de este pan, que es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Esos actos tenían que ver con la certeza de su vida
de su presencia actual y de la esperanza de su venida, porque fíjense ustedes que las comunidades cristianas vincularon siempre el acto de la Cena del Señor con la venida de Jesús. Esto se entendería, hermanos, a la luz de que las comunidades cristianas habían recibido el mensaje de los apóstoles y del mismo Pablo de que Jesús vendría pronto. ¿Verdad? Entonces, vean lo que dice la tradición oral en 1 Corintios 11, bueno, antes el 23. Les voy a leer el versículo 23. 1 Corintios 11:23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo recibe, tal vez de una revelación, o recibe de los primeros cristianos esta práctica. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Está reviviendo los hechos, ¿vieron? Pablo nunca estuvo allí. Y habiendo dado gracias, lo partió. Está contando una historia del pasado, ¿viste? Y habiendo dado gracias, lo partió, le dijo, tomad también la copa. Y el versículo ahora sí 26, vean cómo hace la vinculación, la tradición cristiana, la tradición oral con este principio fundamental. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuándo viene el Señor? Puede ser mañana, pasado mañana, la próxima semana. Así que la Cena del Señor se celebraba con la esperanza escatológica, es decir, la esperanza de las cosas futuras. Y una de las cosas futuras anhelada por todos los cristianos tenía que ver precisamente la venida del Mesías, la venida de Jesucristo, su segunda venida. Y eso hacía mucho más vívida la esperanza de la venida de Cristo. Ver entonces cómo estas confesiones que se hacen en memoria de Jesucristo, estas alabanzas que se hacen en Jesucristo, establecen el principio fundamental de la fe cristiana, que es la divinidad de Jesús. Para estos grupos de hermanos nuestros, no cabía duda de que el que había muerto en la cruz no era solo un simple hombre, sino era Dios reconciliándonos con nosotros, reconciliándose con nosotros, ¿no? Pablo así lo entendería y así sería proclamado. Así que el primer lugar donde se hace esta apropiación del Evangelio, ya de Jesucristo, pues se hace en el culto, diríamos, ¿verdad? En el culto cristiano. Y nosotros revivimos en parte este culto cristiano de las comunidades cristianas primitivas. Proclamamos a Cristo como Dios, lo proclamamos como Señor. Para nosotros ya la imagen de Jesús ya cambió, ya no es el jovencito carpintero que conocieron, o en el ejemplo que les puse, la comparación que les puse, el tarefero. Ahora nuestra imagen de Jesús ya es de alguien distinto, ¿verdad? A veces las imágenes que nos dan de Jesús no son muy favorables y terminan siendo imágenes que pintan en nuestra mente a Jesús, pues ya más lindito, más limpito, su túnica re blanca, ¿verdad? Bien afeitado, bien todo. Pero, evidentemente, si nosotros tendríamos que haber conocido a Jesucristo como se conocieron en las primeras comunidades cristianas, habría sido un gran impacto adorar a Jesús. Sin embargo, lo hicieron con la plena convicción de que podían hacerlo. El segundo elemento, la segunda forma en que las comunidades cristianas se apropian de este acontecimiento, es en la reflexión de la relectura de las Escrituras, de la interpretación de las Escrituras. La pregunta es, ¿qué Escrituras? Bueno, ya lo sabemos la respuesta. El Antiguo Testamento. Era lo que tenían a la mano. Eran las únicas Escrituras sagradas
que hablaban de Yahvé, que hablaban de Dios y que hablaban de la venida del Mesías, de la esperanza del Mesías. Entonces, tienen que ir a alguna fuente, tienen que ir a algún lugar donde respalde, ¿verdad? Lo que ellos están pensando y lo que están haciendo. Y es allí entonces que vean cómo la tradición cristiana va a referenciar las escrituras como fuente de autoridad. Primera de Corintios 15 es otro fragmento prepaulino, es decir, que esto que vamos a leer ya se decía antes que Pablo escribiera algo, o sea, no es inspiración paulina. Y dice el capítulo 15, versículo 1, voy a leer el 1 para que vean de dónde viene la tradición oral. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, Pablo dice, yo traigo una prédica a ustedes, pero esta prédica no es mía, esta prédica se escucha por distintas partes, ¿verdad? La proclaman distintas comunidades cristianas. Y entonces tiene que hablar, dice, yo les enseño lo que yo recibí. O sea, Pablo recibió esto. ¿Qué recibió Pablo? Bueno, dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme que las escrituras. Entonces, las comunidades cristianas, principalmente las judeo-helénicas, dijeron, a ver, para un poco. Si esto viene de Dios, y si el Dios nuestro es el Dios que proclama las escrituras antiguas, entonces esto tiene que ser de Dios. Y empezaron a buscar en varios textos del Antiguo Testamento, y entonces dicen, efectivamente, el Señor muere por nuestros pecados. Y entonces le atribuyen a un cántico del siervo de Yahvé escrito por el profeta Isaías. Y el profeta Isaías había escrito y dice, herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Entonces, ven reflejado en ese cántico que el actuar del Mesías, de este siervo de Yahvé, tendría que venir para curar, para sanar, ¿verdad? Para limpiar, en este caso, nuestros pecados. Así que las comunidades cristianas se sumergieron, se echaron un clavado profundísimo en las escrituras bíblicas y entendieron que todo ya estaba dicho desde la antigüedad. Vean la creatividad ¿cómo se llama? El talante tan profundo que tienen las primeras comunidades. Los hermanos, la verdad que hicieron su trabajo, ¿verdad? También dice el Evangelio de Juan, recuerden que Juan se escribe ya para finales de primer siglo, y dice Juan 12:16, sus discípulos no comprendieron esto a la primera, pero cuando se manifestó la gloria de Jesús, se acordaron de que habían hecho con él lo que estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito? Pues en las Escrituras, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Entonces, cuando sucedió todo esto, los discípulos no registraban qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Pero cuando Jesús es resucitado, es ascendido a los cielos, desciende en Pentecostés el Espíritu Santo, es allí donde dijeron, ahora se cumple lo que fue dicho antes, lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras, que como ustedes saben es el Antiguo Testamento. Y hay otra referencia clara en Lucas 24,
versículos del 25 al 27 y más adelante el 44-47, donde el evangelista Lucas lo reconocerá de igual manera y dirá, entonces Jesús les dijo, que torpes sois y que lentos para creer lo que anunciaron los profetas. ¿Dónde están los profetas? En el Antiguo Testamento. ¿Se no tenía el Mesías que padecer todo esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Que este es un pasaje, es un diálogo que existe entre Jesús y los caminantes o los discípulos de Emaús, que van para Emaús. Ahora, eh, Lucas escribe este pasaje y vean cómo era importantísimo, ¿verdad? Cómo era importantísimo que se fundamentara, y en este caso las Sagradas Escrituras eran palabra muy fuerte, que todo se refería a Jesucristo, que todo se refería al Señor Jesús. Por eso es que las comunidades cristianas empiezan a atribuir que el acontecimiento llamado Jesús, ¿verdad? Está en las Escrituras, está arraigado en las Escrituras. Por eso es que la iglesia del primer siglo no anula el Antiguo Testamento, como si los judíos rechazaron el Nuevo Testamento. Pero en la comunidad cristiana, la iglesia cristiana del primer siglo, no elimina el Antiguo Testamento, sino que lo fusiona y dice lo que se fue dicho, lo que se fue anunciado en la antigüedad, ahora se cumple en la persona de Jesucristo. De Jesucristo. Así que bueno, hay una interesante apropiación del acontecimiento, una reflexión teológica muy fuerte, que como digo, creo que hoy la iglesia cristiana necesita retomar estas discusiones, o no sé si discusiones, pero estas profundidades teológicas, bíblicas, me parece que tendría que ser, ¿me explico? Pero bueno, a veces siento que estamos más perdidos en otras cosas, haciendo otras cosas, más preocupados en otras cosas que en leer la palabra, que en profundizar en la palabra. Y, y bueno, bien nos haría, ¿verdad? Como iglesia, volvernos a apropiar del acontecimiento, pero no por lo que nos dijo el pastor el sábado en el sermón, sino por lo que nosotros hemos leído, porque nos hemos apropiado del evento, ¿no es cierto? Nos hemos apropiado del evento. Bueno, Dios quiera. Y ustedes como alumnos sean ese motor, esa chispa, que ustedes como alumnos inicien esta conciencia de que tenemos que volver a las escrituras. No, no solo porque pensemos que por llevar a la iglesia nuestras Biblias ya somos la iglesia de la palabra. No, hermanos. Podemos ser fanáticos de la palabra, religiosos de la palabra, incluso hasta idólatras de la palabra. Pero mientras no la leamos, la comprendamos, nos apropiemos y vivamos en transformación, pues estaremos hablando de otra cosa menos que hacer que la palabra sea viva y eficaz. Entonces, con estas evidencias bíblicas, decimos que fue la misma vida la que en gran parte debió de conducir a la explicitación del contenido del Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque las comunidades cristianas, hermanos, no fueron espiritualistas, no se fueron al Tíbet, no se fueron a las montañas, no se escondieron en los desiertos. Las comunidades cristianas, por un lado, proclamaban el misterio del Evangelio y por el otro lado, vivían sus propias vidas. Habría que seguir haciendo muebles, habría que seguir haciendo zapatos, habría que seguir arando los campos, habría que seguir siendo lo que eran, ¿verdad? La vida con sus problemas, sus necesidades, sus interrogantes, sus experiencias, tan diversas como las iglesias y sus situaciones particulares. O sea, la vida de la iglesia, la vida de los primeros cristianos, siguió.
Nada se alteró. Pues tal vez podríamos decir, y sí tuvo que seguir porque Jesús no volvió en esa época. Bueno, hasta la fecha no ha vuelto, pero entonces había que darle a la vida, ¿viste? Y entonces en esos avatares de la vida es cuando se hacen las más profundas reflexiones. ¿Qué habría hecho el Señor Jesús en nuestro lugar? ¿Qué habrá dicho Jesús si se hubiera encontrado con esta situación que estamos padeciendo de sufrimiento? Estamos pasando hambre, somos gente pobre. Y entonces alguien le dijo, ¿saben? Un día el Señor dijo, bienaventurados los pobres, porque ellos serán saciados. En serio, eso dijo el Señor, eso dijo el Señor. Eso me lo contó mi abuelo o lo contó un discípulo cuando él estaba hablando. Y yo me senté allí a escuchar lo que decía un discípulo de él y él decía que Jesús había pronunciado esa bienaventuranza. Bueno, estas experiencias entonces, estas interrogantes, estos problemas que no solo se vivían a nivel particular, sino también a nivel iglesia, pues hacían que ellos pensaran en Jesús como la buena noticia de Dios y entendieran que más allá de sus sufrimientos, más allá de los problemas que había entre las iglesias, porque, a ver, cada iglesia tenía su propio problema, como los tenemos hoy nosotros, ¿verdad? Cada iglesia tiene sus propios problemas, unos más grandes, más chicos, unos que se pueden evitar y otros que son producto de la misma naturaleza. Y entonces fíjense cómo hay este ejemplo que Pablo nos lo plantea, que no viene directamente de una inspiración divina, diríamos. Aunque Pablo era un hombre de fe, por supuesto, es decir, que Pablo no haya recibido este mandamiento del Señor no demerita que el Señor lo acepte o no. Pablo era un hombre ya de fe, un hombre profundamente comprometido con Cristo y con su causa. Pero vean lo que dice 1 Corintios 7:10, hablando acerca de cómo tendrán que ser las relaciones matrimoniales, y hay un mandamiento que dice, a los casados les mando, no yo, el Señor, que la mujer no se separe del marido, lo que equivale a decir, recordad que un día el Señor se pronunció sobre este punto. Él habría dicho en algún momento lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Hay otro mandamiento ahí en 1 Corintios donde Pablo dice, bueno, ahora yo les digo, no el Señor, ¿verdad? Que también Pablo daba este tipo de ordenanzas. Pero en este caso, este, dice el versículo 12, 1 Corintios 7:12, dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene que da una orden, dice, bueno, esto ya es de mi cosecha, dijo Pablo. Pero en este caso, cuando Pablo apela al Señor y está refiriéndose a Jesús, pues evidentemente entendía que había un dicho que circulaba por ahí en las comunidades cristianas. Recuerden que cuando Pablo escribe a los Corintios, todavía no hay ningún evangelio, no existe Mateo, no existe Marcos, no existe Lucas, mucho menos existe Juan. Entonces circulaban los dichos de Jesús, las palabras de Jesús. Y entonces seguramente Pablo reconoció en este evento en particular respecto de las relaciones matrimoniales, digo, miren, yo les voy a decir algo que el Señor dijo en algún momento, que la mujer no se separe del marido porque lo que Dios ha unido, pues nada ni nadie lo debe de separar. Es aquí entonces donde en una situación concreta, es decir, las relaciones matrimoniales, ¿verdad? No estamos hablando del cielo, no estamos hablando de, de aspectos de fe, de milagros, del Hades. No estamos hablando de temas de esa naturaleza. Pero vean cómo el tema del matrimonio nos ayuda o nos orienta a ver que en la realidad de Dios eh, Jesús está presente. No, no en la realidad de Dios, en la realidad nuestra, cualquiera que ésta sea, el Señor está presente y tiene mandamientos para decirnos. Así que vean cómo Pablo se fundamenta en una tradición oral, en un dicho,
que él pudo haber recordado sobre este punto. Y hay otro texto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 16, que dice, y me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. ¿Quién está hablando acá? Pedro, ¿verdad? Pedro dice, miren, yo me acordé de lo que dijo el Señor, porque nadie tomó notas, ¿no? Entonces dice, pues yo me acordé de lo que el Señor dijo, o sea, venía de la memoria, de la tradición oral. ¿Qué dijo el Señor? Pedro recordó, a ver, espérenme, dijo, no me desconcentren. Ah, sí, que Juan bautizó con agua, pero que nosotros seríamos bautizados con el Espíritu Santo. ¿De dónde surge esta frase? Del recuerdo de Pedro, de fundamentar en las palabras de Jesús y por lo tanto vean cómo la misma iglesia primitiva fue resolviendo las cosas que la vida misma le deparaba y lo fue haciendo en función de Jesús, ¿no? En la persona de Jesús. Bueno, es fácil entonces imaginar otras situaciones que debieron exigir idéntico proceso. Si no había escritura, si todo estaba basado en lo que otros recordaban, que otros decían, tal vez el documento Q circulaba, había distintas preguntas que las comunidades hacían, ¿verdad? Recuerden, estas comunidades no estuvieron con Jesús. ¿Hay que seguir observando la ley, el sábado, los ritos de purificación? Se preguntaban unos. ¿Qué actitud debemos tomar ante las riquezas, el impuesto o la persecución? ¿Qué pensar sobre el celibato? Es decir, mantenernos vírgenes, diríamos, sin tener relaciones sexuales. ¿Hasta cuándo hay que perdonar? Unos decían, ya mi vecino me tiene harto, tengo que perdonarlo muchas veces. ¿Qué quiere decir exactamente amar al prójimo? Hay que evitar el contacto con los pecadores, con los judíos, con los gentiles, con los romanos, con los paganos. En fin, todo este tipo de preguntas pues se empezaron a dar dentro del seno de las comunidades cristianas. Por eso las reflexiones teológicas que hicieron fueron reflexiones teológicas muy profundas, muy poderosas, muy grandes. Y entonces más o menos sucedería así, ¿verdad? No quiero decir que fue, pero si echamos a volar un poco la imaginación, más o menos podríamos pensar que fue así. Son preguntas que los cristianos se hicieron sin duda, a las que cada vez alguien respondería. Yo me acuerdo que un día el Señor dijo que nosotros tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y contó una parábola que creo que era de alguien que no querían los judíos y alguien por ahí gritó, los samaritanos. Ah, eso, de un samaritano, ¿viste? Y nos contó esta parábola y empezaba, ¿verdad? A contar esa parábola que ya después Lucas escucharía y la escribiría en su texto. Entonces, era algo así como yo me acuerdo que el Señor dijo tal cosa, en otra ocasión hizo esto, ¿verdad? Permitió que los discípulos recogieran espigas en un día sábado. Y ustedes saben que los sábados no se tiene que hacer eso. A ver, ¿y cómo fue? Pues mira, yo más o menos me acuerdo que me contaron esto. Y entonces empiezan a dar las tradiciones, guiadas sin duda por el Espíritu Santo, eso no nos queda duda. Empiezan a guiarse estas tradiciones respecto de el pensamiento de Jesús. Así que poco a poco, a medida que las circunstancias y de las necesidades, la memoria cristiana se fue cargando de referencias, fue explicando el contenido del Evangelio, es decir, del Evangelio, es decir, del anunciante que pasa a ser el anunciado. ¿Ok? Así que es importante el papel que jugó la memoria cristiana. Ujú.
Bien, estos dos elementos que hemos visto tiene que ver de cómo los cristianos en este subapartado, recuerden que el primer subapartado es que nace en la fe y la fe catapulta al evangelio. Y los dos elementos que tenemos para entender este acontecimiento es la liturgia, cantos, oraciones a Jesús y adorarlo como Dios, y fundamentar en las escrituras y en el recuerdo de Jesucristo, en el recuerdo de sus enseñanzas, su propia práctica cristiana. Ahora, nosotros ya no tenemos ese problema, ¿verdad? Ya no nos preocupamos más por recordarnos o porque alguien se acuerde. Nosotros ya tenemos el texto fijo, tenemos la escritura ya hecha, y en este caso es la palabra de Dios. Recuerden que estamos en el primer apartado, el gran apartado, que son los lugares donde se apropia el Evangelio. En el segundo subapartado, vemos que ahora hay como eh, una inversión de roles o de factores, porque ahora vamos a hablar no primero de la fe al Evangelio, sino ahora del Evangelio a la fe. Entonces, ahora el Evangelio va a producir fe, ¿ok? No es lo mismo. La primera era la fe de algo que no creyeron, que no vieron las primeras comunidades cristianas. Ahora, esta es la fe de algo que ya está siendo proclamado, que ya está siendo anunciado y que está siendo escrito. Por eso pasamos ahora del evangelio a la fe y se le conoce como la proclamación de la buena noticia. Hechos 4:20 nos lo plantea así y dice, nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Ya hay una proclamación. Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, pobre de mí si no anunciara el Evangelio. Estamos ya en la etapa en donde hay una urgencia de proclamar el Evangelio, que va a producir en otros la misma fe, que es la que nosotros tenemos ahora. La fe de este subapartado B es nuestra fe, porque nosotros creímos porque ya hubo un evangelio que se predicó. En el primer subapartado era la fe que construye el evangelio. Y aquí la fe es el resultado de lo que ya el evangelio está haciendo. Entonces nosotros somos producto de este inciso B. Nuestra fe en Jesucristo proviene de un evangelio que ya ha sido consolidado durante más de 2000 años. Bueno, vamos a ver cómo en en el Nuevo Testamento se utilizan muchas palabras en griego para explicar la urgencia de la proclamación. No vamos a leer las citas bíblicas, ustedes las pueden leer en casa. Por ejemplo, 1 Corintios 15:1, 2 Corintios 11:7 y Gálatas 1:1 utilizan la palabra evangelistai, que significa anunciar, ¿verdad? Bueno, solo leemos uno como para ejemplo. Vamos a leer, por ejemplo, Gálatas 1:1 dice, Gálatas 1:1 dice, Pablo apóstol, no de hombres ni de hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Este, este pasaje, ¿verdad? Habla acerca de la... Un segundo, por favor.
Perdóneme, no es Gálatas 1:1, es Gálatas 1:11. No me cerraba el versículo. Es Gálatas 1:11, ahí le voy a corregir. Y dice Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Utiliza la palabra evangelistai. Hay otra palabra que es kerisein, que significa proclamar. Esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Realmente tener que decir proclamamos, kerisein es la palabra en griego que se utiliza, kerisein, que es proclamar. Reina Valera la traduce como predicar el evangelio, pero es proclamar. Nosotros proclamamos, predicamos. Una tercera palabra es norixein, que es dar a conocer, ¿verdad? Que es revelar algo. Y esta palabra la encontramos en Primera los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. El evangelio que os he predicado, que lo di a conocer, lo di a conocer. Otra palabra es didaskein, que es enseñar. Y Gálatas 1:12 lo dice así: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, por enseñanza de Jesucristo. Así que durante 20 años, que este es el lapso de tiempo que yo les he mencionado en otras clases, durante 20 años, desde la muerte de Jesús hasta la redacción de las primeras cartas paulinas, la predicación, tanto la realizada en la comunidad como la que se dirigió afuera de la comunidad, se expande de manera oralmente, ¿no? Entonces hay que proclamar, anunciar, dar a conocer, enseñar la revelación, el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? De la buena noticia. Por eso Hechos 4:20 dice: nosotros no podemos menos de contar, no podemos dejar de callar. Dice en otras versiones: lo que hemos visto y oído, hay que proclamarlo. Pero esta proclamación, como dije, se hace de la fe que se fue construyendo, ¿verdad? Y que ahora se consolida, básicamente, con el testimonio de miles y miles y miles de personas que van creyendo más en Jesucristo. Y finalmente, en un tercer apartado, ¿verdad? El primero dijimos que tenía que ver mucho con el aspecto de la liturgia y las escrituras. El segundo tiene que ver con esta situación de proclamar. Y esta proclamación del Evangelio, hermanos, se da en distintas comunidades de orígenes muy diversos. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos comunidades judeocristianas, es decir, judíos que nacieron judíos, que se circuncidaron, que celebraban la Pascua, las fiestas, etcétera, creyeron en Jesucristo. Dejaron de hacer todo eso y creyeron en Jesucristo. A estas comunidades se les llaman judeocristianos y que tenían una particularidad: hablaban hebreo o arameo. Bueno, me falta aquí agregar una rueda más que es importantísima, la voy a agregar para tenerla, que se le conocieron como las comunidades judeohelénicas, que eran comunidades judías, es decir, personas con formación judía que no vivían en Jerusalén, sino que vivían fuera de Jerusalén, ¿verdad? En otros países,
pero que tenían las costumbres judías y que hablaban griego. No hablaban hebreo, no hablaban arameo, sino hablaban griego, ¿verdad? Y estas eran las comunidades judeo-helénicas. Estas dos comunidades fueron muy importantes al inicio del cristianismo, ¿ok? Pero la que predominó fue esta que no aparece, que estoy haciendo círculos con el mouse, intentando imaginar que ahí está. La que más impactó en cuanto a su interpretación de las escrituras fueron las comunidades judeohelénicas, ¿ah? O las comunidades de judíos griegos, ¿ok? Ellos realmente fueron los que impactaron y fueron los que realmente motivaron la predicación de Pablo. Y que fue gracias a esta rueda que no aparece acá, que es la más importante, que se da la conversión a esta rueda que aparece aquí, que dice las comunidades samaritanas, porque fue de las comunidades judeo-helénicas a través de dos personajes fundamentales, que fue ay, se me fue el nombre, espérame, el primer mártir, Esteban, ¿verdad? Esteban, que es el primer mártir de la comunidad judeohelénica, y el otro personaje que es fundamentalísimo llamado Felipe, ¿verdad? Felipe surge de este círculo que no está acá, y que gracias a la predicación de Felipe se acercan las comunidades samaritanas, ¿verdad? Todo lo que es Samaria. Bueno, estas comunidades samaritanas no eran muy aceptadas por los judíos, pero que finalmente trataban de también ser alcanzadas para Cristo, ¿verdad? Porque tenían orígenes sobre el pueblo de Israel, fueron pueblo de Israel en su momento. Así que bueno, gracias a la predicación de Felipe, se alcanzan las comunidades samaritanas. Y esta, la más grande, la rueda, se la debemos a Pablo, ¿verdad? En este caso estaríamos acá nosotros entraríamos en estas comunidades pagano-cristianas, que tenía que ver ya con descendientes de los romanos, los griegos y de otras culturas y de otras nacionalidades, ¿verdad? Serían las comunidades pagano-cristianas que este, eh, van a ser como que la puerta al mundo para que entre el evangelio. Ujú. Así que hubo distintas comunidades, ¿verdad? Distintas comunidades, distintas formas de interpretación del evento que, como lo vamos a ver en los cuatro evangelios, en este caso, en esta materia 3, pues nos vamos a dar cuenta de las similitudes y diferencias que existen entre los evangelistas cuando abordan el acontecimiento, ¿verdad? Llamado Jesús. Muy bien, pues vamos a dejar aquí la clase para después ver un poco las formas que toma el Evangelio, ¿ok? Pero eso lo vemos en la próxima clase. Bueno, deseo que Dios los bendiga, cuídense mucho y estamos adentrándonos al misterio de Dios, que es un misterio hermoso y que, bueno, espero que esté siendo apasionante también para ustedes. Un gran abrazo, muchas bendiciones, paz.